Y pues nada más, aquí lo tenemos. ¿Cómo estás? Ave María Purísima, querido y amado Alvise. Cago en la leche, qué cosa más. Pues me ha traído muchísimos recuerdos. Es que un mes se dice rápido, Fraguas, pero un mes ahí con todos vosotros, toda la buena gente de Extremadura, de Badajoz, el líder que también no sabe, en fin, lo quiere la gente también, que es Germán, lo conocéis todos. En fin, Espartaco, Manuel, es que sois tantos y tengo tantos recuerdos con todos vosotros que si me pongo a hablar de esto me emociono y ya sabéis que en política las emociones no me están demasiado permitidas. Días duros los de Antonio, Valencia. Después te haré presentarte frente a todos esos conquistadores de Badajoz que fueron contigo y que los estuvieron más allí grandes, en Valencia, los más grandes, ¿verdad? Y sin antes voy a duda. aprovecharme un poquito de ti, te voy a hacer unas cuantas preguntitas, si no te importa. Hombre, claro, don Fraguas, cuénteme. Eh, Empezamos por, Aunque si ¿has me ves un vivido en poco el...? sin voz, si me ves sin voz y cansado es porque he dormido hoy 3 horas, vengo de Bruselas, pues si me ves un poco cansado. Sí, lo sé. Me ha costado hasta in extremis siempre hasta la conexión. Te decía, has vivido en el Reino Unido, Alvise, viviste en el Reino Unido, ¿no? Conoces bien todo 7 años el de mi tema. vida, no se lo recomiendo a nadie. Vale, tú sabes del palo que yo voy, sabes que, bueno, sé que conoces la figura del diputado de distrito y todo eso, ¿no? Sí, sí, correcto. Cuando tú hablas de la partidocracia, que dices que es un sistema criminal, es una declaración total de intenciones. ¿Sal busca un cambio del sistema de gobierno? Hombre, de hecho, si no hay un cambio de sistema de gobierno, no sirve para absolutamente nada lo que estamos haciendo, porque si después de un Pedro Sánchez viene un Feijóo y sigue el mismo sistema de elección, el sistema 2, las listas cerradas, no hay fiscalización alguna, ni siquiera por cada 100.000 habitantes, etcétera, el diputado de distrito clásico que tú nombras, que sí que hay en Inglaterra, por cierto, y Sí, que sí, sí. funciona francamente bien. Si no sirve nada de eso, yo que llegara a Inglaterra y que lo primero que recibiera fuera una carta de mi diputado de distrito con su nombre, su número de teléfono, su horario de oficina, su dirección y el ofrecimiento para ayudarme en todo lo que yo quisiera, es como, madre de Dios, ¿estamos en Es, el tercer mundo en España o qué? es otro mundo total. Lo que Totalmente. es, De lo que es hecho, sé evidente que que tú estuviste en Junta Democrática y que estuviste Ujú. haciendo un labor pedagógico admirable desde allí. O sea que gracias a lo que habéis hecho muchos de vosotros en Junta Democrática, que tengo íntimos y grandes amigos allí todavía, es por lo que se está logrando ese ejercicio Sí, hay eso te voy a decir. didáctico tan importante. Hay determinada elocuencia, hay determinada formas de hablar que se parecen mucho, porque en realidad lo que buscamos es eso, libertad política. Volvemos, la Literal. corrupción, lo que tú persigues, que en España es estructural, sistémica, y solo es usable creo que desde un cambio real del sistema. Y empezando, creo yo, que por la ley electoral establecería esa verdadera separación de poderes en origen. Imagínate un futuro espléndido de una mayoría súper absoluta. Eh, ¿Qué harías con la ley electoral? Bueno, primero, bueno, la fiscalización a través de los 100.000 por zona, etcétera, de 100.000 personas, etcétera, es esencial. También el cambio electoral en base a la fusión municipal, intermunicipal de más de 40.000 habitantes, de hasta 40.000 habitantes que proponíamos. Pero te diré algo que a lo mejor ni puedo presentarme a las generales, porque ha dicho la Sí. Fiscalía General hace menos de 48 horas que me van a pedir inhabilitación pública por las manifestaciones de Ferraz, de sacar a 20.000 personas a la calle en Madrid. Así que a lo mejor ni llego. Vamos a Bueno, luchar porque sí. eso digamos que es un fractal de la forma de actuar con Rumanía, ¿no? Digamos que contigo es un previo antes de las elecciones, anularte antes. Mira, literalmente estuve hace menos de 72 horas tomándome un par de cervezas con Simeón, que es la alternativa de Georgescu a la presidencia del Parlamento en Rumanía, y estamos hablando exactamente de lo mismo, de cómo estamos sufriendo todos los países de Europa, pues la mordaza antidemocrática de la Comisión Europea. Y la gente pensaba que eras unos friki. Yo es que a mí me llevan diciendo, no sé si te pasa, don Fraguas, me llevan diciendo que soy un conspiranoico friki desde antes de la pandemia. En 2008 decían que la crisis de la subprime era una cuestión del sistema y no un fraude bancario, y resultó que era un fraude bancario. Con el tema de la pandemia decían que eso de las inyecciones experimentales no iba a dar ningún problema, y mira, los hospitales llenos de miocarditis y trombo, que todos conocemos algunos, que ha pringado por las 3 5 inyecciones que les han puesto, voluntarias, aunque bueno, si no te vacunabas, no te dejaban ni llevar a los niños al cole, ni coger el coche, ni viajar, ni trabajar. Pero bueno, voluntario, en fin. Si quieres vivir, tienes que inyectártela a la fuerza. Y decían lo mismo, que éramos unos exagerados, diciendo que en España no había democracia, tiene que salir hasta Vidal Cuadras.
a decir que en España ya no hay democracia y que es una dictadura. Ahora que lo dice Vidal Cuadra, ahora que lo dicen reputados juristas internacionales, ahora que lo están diciendo los indexos internacionales sobre calidad democrática, ahora sí hemos llegado a la conclusión de que sí que, oye, a lo mejor es verdad que lo de España democracia ya no le podemos llamar más. Pues estamos diciendo exactamente lo mismo con Europa y nos está llamando exagerados por decir que hay que salir de esta Unión Europea si no se democratiza, porque van a cancelar las elecciones. Y está pasando ya en Rumanía, mira lo que está pasando en Serbia, en Alemania que quieren prohibir a AfD, y en España va a ser. O sea, a mí, si a mí me prohíben presentarme, a lo mejor tengo que hacer un Georgescu. A ver quién Sí. pongo. A mí me han llamado muchas veces magufo y esa mala broma terminó con la muerte de mi madre. O sea, yo puedo decir bien claro que víctima de eso yo estoy en primera plana. Así que totalmente de acuerdo en lo que dices. Lo demás, hablamos de ultraderecha y fascismos. Hoy son ideas condenadas por un Estado que irónicamente legisla sobre sensaciones y formas de pensar. Es decir, que la justicia sobrepasa al hecho y a la intención. En fin, es el fin de la sociedad libre, Alvise. Bueno, primero tenemos que preguntarnos si alguna vez fuimos libres desde la transición. Bien. Que yo niego la mayor, sé que tú también, don Fraguas, tú de hecho en algunas cosas lo explicas incluso tú mejor que yo, pero evidentemente la transición española no fue ni transición ni democrática, eran falangistas y comunistas que en vez de volver a matarse entre ellos decidieron repartirse pues los frutos que generó casi medio siglo de franquismo y hoy por ti, mañana por mí. Y de esos lodos, estos fangos, ¿no? Que diríamos. Así que aquí Murió, estamos. murió Franco, triunfó el franquismo, decía don Antonio García Trevijano. Literalmente. De puño, ¿Sabes? de mano alzada o de puño cerrado. Pero todos franquistas porque vivieron y comieron y se han hecho millonarios de oro en Dominicana gracias a él. Y seguimos en la misma. ¿Sabes? Esencia, la izquierda se debería posicionar en la búsqueda de la libertad política, ¿vale? Constantemente, además, es lo que busca precisamente Salv. Y todo el arco de partidos huyen de esa libertad política. Lo que les posiciona a ellos en la derecha, en lo que sería la derecha tradicional, es el mundo al revés. Así que Completamente. decir a la gente que vivimos en una ficción del lenguaje total donde nos posiciona precisamente siempre en el arco contrario. La verdadera derecha, la verdadera ultraderecha, la verdadera intolerancia está hoy dirigiendo este país. Es más, y te diré algo, además, nosotros sabemos de una aplicación que anunciamos además bastante durante la precampaña a las europeas, que costó muchísimos recursos y era, a ver cómo si recuerdo el nombre exacto porque estaba registrado como marca. Era un software de verificación de actas electorales en tiempo real con inteligencia artificial. Uh -huh. Que conseguimos en apenas un mes más de 4.000 voluntarios que fotografiaron las actas electorales y pudimos hacer un acopio de casi el 25% de las actas electorales de todo el país para luego presentar denuncias y hacer el reconteo de actas, tal y como marca la ley electoral en los colegios electorales provinciales. Le ofrecimos gratuitamente, con código abierto, ese software al Partido Popular de Núñez Feijóo y Elías Bendodo. Se lo ofrecimos a Enrique Cabanas y a Santiago Abascal Conde. Se lo ofrecimos a lo que quedaba de Ciudadanos. Se lo ofrecimos a absolutamente todo el mundo, PSOE, Partido Socialista de Madrid incluido. Absolutamente ninguno nos quiso responder. O sea, no están interesados en el conteo de acta, no están interesados. Me llama la atención porque partidos específicamente relativamente nuevos, como Bascal, en el Toro TV, antes de presentarse a las europeas, decían que había que hacer el recuento de acta, que podía haber fraude electoral, etcétera, etcétera. Y Nos han dejado. ha tenido una posición tremenda para poder haber denunciado y haber impugnado estas elecciones últimas por Mm. 20.000 pruebas que hay indicios de fraude electoral y Como se ha ha hecho callado. Justicia Europa, por ejemplo, como han hecho otros partidos también nuevos, no solo nosotros. Justicia Sí, es Europa cierto. también ha hecho un gran trabajo, aunque con una estrategia bastante diferente a la nuestra, que es con la internacionalización y la guerra desde Europa y poder aumentar el proyecto del software que tenemos de cara a las generales, para que ya no sea un 25% de actas, sino el mayor número posible. A Sal supongo que le preocupa ahora el posible futuro fraude de las próximas elecciones. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mira, yo con casi el 5% de votos en las elecciones europeas me pedían, yo qué sé, 30 fotos al día. Ahora no puedo ni andar por la calle. Para mí ese es el poll.
Esa es la encuesta que yo tengo. Y luego, como tenemos la estrategia de decirle a todo el mundo que por favor mienta y que diga que va a votar en las elecciones generales a Podemos, a Sumar, al PP, al PSOE o a la madre que los parió, pues me alegra poder decir que tenemos un enorme voto oculto. Por ahí va una parte de la entrevista. Me encanta que lo digas ahora, pero voy a seguir por mi línea, que no quiero perderme. Vamos a hablar de periodismo. Los medios importantes te han vetado a ti y a Salf. ¿Has oído que hay, por lo visto, ahora una nueva presidencia en Prisa que trabaja para desligarse de la manipulación del gobierno y ser un medio libre e independiente? ¿Crees que eso puede ser posible en España? Prisa es imposible con la deuda casi 1.000 millonaria que tiene, que sea independiente. Prisa está quebrada y lo que es un lobby de poder. Prisa es una banda macabra de intereses políticos y económicos concretos y su brazo armado político se llama PSOE. Sí. Luego tiene brazo económico de transferencias internacionales que se llama FIAPS, que es una fundación en la que estuvo Zapatero y que tiene preocupantes nexos y transferencias bancarias con muchísimas ONGs en toda Iberoamérica. Y luego está, evidentemente, pues eso, la parte mediática que sé yo, junto a Mediaset, gran parte de Atremedia y tal. Y luego tienen la parte off de récord, de paraísos fiscales, que la gestionan pues los antiguos cabezas, los José Bono, que hemos publicado y hemos denunciado en la Fiscalía de Albacete esta semana. Creo que son 5 cuentas offshore en paraísos fiscales. En fin, el día a día de esta gente. La política directa, la política bien entendida, la protección del ciudadano, parece ser que solamente la entiende Salf. Me encantaría que todo el arco político, todos los partidos políticos que hay en el Congreso sirvieran, porque evidentemente deben tener bastante más información que todos vosotros, pero no hay ni un solo caso de corrupción que venga de parte de Vox, que venía con tanta fuerza de cambiar el sistema. Evidentemente del bipartidismo no lo vamos a esperar, pero de esta izquierda rebelde, revolucionaria, tampoco, ni siquiera protección de los trabajadores. Y sin embargo, tú has destapado el caso de Ábalos, de Coldo, no sé si de Begoña, ahora también de vos con Jorge Campos. ¿Esto termina alguna vez esto? Y bueno, también hemos hecho caer a muchos altos cargos del Partido Popular, en fin, tenientes de alcaldes, que hemos pillado fumando crack con 2 prostitutas a fondos de, si hemos pillado a todos, es que todos son lo mismo. Fíjate, yo no que sea un tío extremadamente, fíjate lo que te voy a decir, intelectual en modo alguno. Mi trabajo no ha sido ser político al uso, única y exclusivamente que considero, he llegado a la conclusión de que si nos ponemos a discutir entre quién es liberal, quién es libertario, quién es socialdemócrata y la madre que los parió, mientras discutimos sobre todas esas cuestiones teóricas que al camarero de turno le importa 3 cojones, al camionero que trabaja 15, 16 horas al día, al que recoge fruta y hortalizas o a quien sea, de verdad no tiene tiempo físico para discutir sobre este tipo de cuestiones, mientras estamos todos como tontos discutiendo sobre ideología, hay cientos de miles de personas, parásitos que se lo están llevando crudo a nuestra costa. Así que llegué a la conclusión de que a lo mejor el problema no es en términos de ideología, sino en términos de credibilidad y de estrategia de comunicación, porque el sistema sabe perfectamente cómo monopolizar la educación, las noticias, la información fehaciente que dicen que luego son fake news. O sea, si mañana dicen que el señor Fraguas es nazi y te cogen esta foto con el fondo negro, rojo y la cabeza rapa y la gafa roja, Fraguas, tú eres el próximo nazi de España. De mí han dicho barbaridades, de mí han dicho que soy dueño de un prostíbulo que cerró cuando yo tenía 4 años, porque había otro Luis Pérez Fernal, por lo que sea. Es decir, si entendemos que esto ya no es una cuestión de perdernos por diatribas Sí. teóricas y nos centramos en lo estrictamente estratégico y útil, pues esa es la diferencia entre otros partidos que consiguen 30.000 votos y nosotros que conseguimos casi 1 millón, porque nos Bueno, centramos en los verdaderos problemas de la gente. exactamente. El pragmatismo versus las pasiones, ¿no? Que nos meten en pasiones y nos perdemos en tonterías y en el mundo del pensamiento. Por cierto, la Constitución española no tiene la libertad de pensamiento que tantos hablan, no Porque es está una escrita. constitución socialista. Exactamente. ¿Pero qué es más Perfecto. campaña? ¿Hablar de ideología y hablar de solidaridad? ¿O que tú, Germán y todos los héroes que os llamo yo héroes con mayúsculas de Extremadura, os estuvierais rompiendo el lomo durante meses, quitando el barro y la mierda de las casas de vuestros hermanos españoles? ¿Dónde hay más política? Hay más política ahí. Y hay más dignidad en cada palazo de barro que vosotros habéis quitado que en todos los putos escaños que yo pueda conseguir en Europa.
Es que lo que España debe entender es que la política entra dentro del imperio de lo físico. Eso que dices tú es política. Exacto. Lo que El hicisteis, hacer política, vosotros hicisteis política. exactamente, el hacer política pensando en lo que piensa una determinada parte de la sociedad, del sistema, eso es, entra dentro de los pájaros mentales de la izquierda y eso no es política, es verdad. No quiero alargar mucho esto porque hay gente que te está esperando con los brazos abiertos, pero te tengo que preguntar algo un poquito de mi sector, ¿no? Del transporte. Yo te conocí en el Wanda, de hecho en el hospital es donde más intimamos, Que le abrieron la cabeza a mi hermano cuando por el COVID. yo fui testigo de las grapas que pusieron a tu hermano, no sé si fueron 10 grapas las que pusieron en la cabeza a tu hermano. Un saludo Sí, para sí. él, por cierto. Y a ti Me que te pregunta por jodieron el vosotros brazo. mucho. Sí. ¿Cómo ves el sector del transporte? A ver, el sector del transporte está condenado a la muerte por culpa, entre otros, vamos a decir claramente, el Parlamento Europeo y la inacción de lo que no es oposición en España, porque no hay oposición en España. O sea, ha hecho más oposición en este país el sector del transporte solo que el PP, Vox y todos los partidos de la oposición juntos. Vosotros habéis cortado más carreteras, habéis enfrentado más al gobierno, habéis presionado más a los ministros en las negociaciones que habéis hecho que el resto de organizaciones vendidas a las subvenciones. Y hay que tener dos pares de cojones para hacer eso cuando tienes hijos que alimentar y cada día de huelga y de bloqueo es un día que no cobras. O sea, la gente tiene que entender que además lo hacéis para alimentar al pueblo español. La Unión Europea es el cáncer de vuestro fracaso económico, que no es vuestro fracaso, sino que os han saboteado constantemente y conscientemente para que España dependa incluso del comer de terceros países. Perfecto. Además, somos el sector más potente de España y que cambiando y mejorando nosotros, mejoraríamos brutalmente la economía del conjunto del país. Eso lo que hace es que no tengamos representación, que es el mal del país, y que suframos desde ahí pues el secuestro de todo un mercado por parte de una oligarquía específica muy en connivencia con el Estado. Pero Lo de que siempre. Pero fíjate que el sistema electoral está hecho para que de donde más viene ese tipo de sectores sean de sitios infrarrepresentados. Porque yo he ido como mis primeras visitas a Extremadura, a Ceuta o ahora, por ejemplo, a Jaén, que son sitios donde nunca suelen ir los líderes políticos de ningún partido porque están infrarrepresentados electoralmente. ¿Por qué, sin embargo, me voy para allá? Porque intento explicar que los últimos vamos a ser los primeros, que los españoles más olvidados, los más sometidos por este régimen electoral de miseria en el cual Extremadura apenas tiene diputados y representación y por eso parece que está en la Edad Media que no tiene ni trenes y por eso a tomar por culo los agricultores y a tomar por culo los conductores y los transportistas de Extremadura y de toda esta zona, porque bueno, como no nos va a afectar en el Parlamento, por eso está intentando priorizar siempre esos territorios, aunque la gente diga, Luis está loco, está yendo a los sitios donde, donde a lo mejor no consigue suficientes escaños. Digo, pero que no se trata de eso, es un símbolo para el resto de España. Apoyaros a los agricultores, a los transportistas, a los ceutíes y a los melillenses. Apoyaros a todos vosotros es explicarle al resto de España que vosotros no sois menos importantes que todos los demás. Al contrario, sois los más importantes y además los que más sacrificáis. Porque fíjate, de las comunidades autónomas más pobres, entre ellas Extremadura, es de donde más salió ayuda para Valencia. ¿Cómo se explica eso? Porque ¿Cómo se entienden explica bien eso? que la política es el imperio de lo físico y se traduce en eso, en acciones y en hechos. Me quedo con eso, ¿vale? No quiero alargar más, te lo digo. Mm, tienes una promesa firme, que es la de encarcelar a Sánchez. ¿Será un día realidad? Tengo varias, ¿eh? Una encarcelada a Sánchez que cuando lo dijimos, que me acuerdo en esa rueda de prensa que dije, Pedro, vas allá a prisión. Y en la televisión todos los tertulianos, televisión española, la sexta, en plan, Albiz está loco, qué exagerado. Bueno, a día de hoy podemos decir que casi todo su círculo próximo político está imputado o a esperas de estar imputado. Desde el fiscal general, pasando por su hermano, pasando por su mujer, pasando por el número 2 del partido, Cerdán, y pasando por su ex mano derecha, que era Ábalos y Coldo. O sea que solo nos falta el número 1. Poco queda. Poco Ya veremos queda. quién ríe el último, ríe mejor. Y bueno, Vale, también dije que íbamos a luchar contra todo tipo de corrupción, dentro y fuera. Es decir, que quien haya visto cómo he sido con aquellos con los que yo no tenía nada que ver, que eran del PSOE, del PP, de Vox, quiero que vayan a ver a partir de ahora que se forme el partido político, cómo vamos a ir contra los que sean corruptos de dentro. Porque contra los que sean corruptos de dentro hay que ser radicalmente más fuerte que contra los de fuera. Y eso tenemos que entenderlo. perfecto. Quería sacarte una promesa. Si SALS mañana está dentro del Congreso de los Diputados, el sector del transporte tiene un aliado con vosotros.
Bueno, mira, si tenemos la capacidad y la vamos a tener de entrar en el Parlamento Nacional, te diré que una de las principales cosas por las que voy a trabajar es por un referéndum para que la Comisión Europea entienda que o respeta al sector primario español, que es del que podemos y debemos sobrevivir, o no Ujú. queremos estar en esta Unión Europea. Lo mismo con el tema de la guerra, lo mismo con todo. No queremos hacer más fuerte a la Comisión Europea, queremos hacer más fuerte la soberanía española y los sectores industriales y primarios españoles, porque de ahí comemos. Si era estratégico el sector de las mascarillas, ¿cómo no va a ser estratégico el sector del comer o del transporte? ¿Cómo es posible que ahora vengan personas de países que ni son comunitarios, como los marroquíes, y estén sin ningún tipo de licencia especial haciendo el mismo trabajo que sectores que están en huelga por la crisis económica que sufren? O sea, se nos ha ido la cabeza. Por eso, cualquier gran movilización que hagáis, en la que yo pueda colaborar de cualquier forma, voy a estar ahí con vosotros. Pues lo apunto en tareas pendientes de Salf, ¿vale? Porque sí que te deseo un éxito y que entres de lleno a saco y si puede ser por mayoría absoluta, que venzas. Te lo dice alguien que ha sido siempre abstencionario y que me ha sacado de ese mundo de momento. Y nada más felicitarte por todos tus éxitos, a ti y a todo tu equipo que conozco y que soy gente maravillosa y te dejo en manos de otra gente